En este vídeo vamos a estudiar los tres poliedros regulares tetraedro, hexaedro y octaedro. El tetraedro, como se puede ver, es la figura que tenemos aquí en la parte izquierda, es un poliedro constituido por 4 caras triangulares equiláteras. El hexaedro está constituido por 6 caras cuadradas y el octaedro está constituido por 8 caras triangulares equiláteras. Vamos a ver la representación de cada uno de ellos, digamos conceptualmente, y una serie de elementos, como por ejemplo la llamada sección principal de cada uno de ellos, que es de gran utilidad tanto para la representación como para su interpretación. También estudiaremos algunas secciones particulares dentro de cada poliedro. Este estudio que vamos a hacer es un estudio a nivel general, es decir, a nivel del poliedro en el espacio. Y luego se puede aplicar lo que aquí se ve para cualquier sistema de representación. Simplemente, si en cualquier fase de un proceso que analicemos ahora, pues por ejemplo hay que hacer una recta perpendicular a un plano perpendicular a una recta, pues esa operación se hará en cada sistema, pues con la filosofía o con la estructura conceptual de dicho sistema. Empezamos con el tetraedro regular. Tetraedro regular, como se ve, estas caras son triangulares equiláteras y vamos a estudiar su sección principal. Normalmente, en general, la sección principal de un poliedro es de gran utilidad porque es aquella, cada poliedro tiene la suya, es aquella en la cual se incluyen todos los elementos geométricos del poliedro y en esa sección tenemos toda la información geométrica del poliedro. Y es muy interesante, por tanto, para el estudio que estamos haciendo. Empezamos con el tetraedro, pues la sección principal es la que contiene a una arista y al punto medio de la opuesta. De modo que tendríamos entonces que este triángulo que se forma, la sección que produce el plano formado por esta arista y el punto medio de la opuesta, este triángulo sería una de sus secciones principales. Evidentemente cada poliedro tiene varias, puesto que nosotros hemos considerado esta arista y este punto medio de la opuesta, pero podríamos tomar esta arista y este punto medio de la opuesta. Evidentemente, como son poliedros regulares y todas sus caras son iguales, las secciones principales, usemos la que usemos, son también iguales. De esta figura deducimos que este triángulo obtenido como sección del tetraedro es un triángulo isósceles en el cual este segmento es la arista del tetraedro, este segmento es altura de cara y este segmento es la altura de cara. De modo que aquí vamos a ver que podemos tener todos los elementos fundamentales del poliedro. Por ejemplo, si nosotros desde el punto A hacemos la altura del poliedro, es decir, la recta perpendicular a la cara BCD, el pie de esta perpendicular sería este punto, y este segmento que va desde A hasta este punto de aquí sería la altura del tetraedro. Obsérvese que esa altura del tetraedro, que lo vamos a designar con la letra H mayúscula, es menor que la altura de cara y menor que la arista, puesto que aquí tenemos ahí esos triángulos. Este segmento AO es la altura H mayúscula del tetraedro y el segmento AM y el BM son alturas de cara, siendo AB la arista del tetraedro. Nosotros podemos desde el punto M hacer la perpendicular a este lado, dibujando la altura correspondiente al vértice M, y tendríamos aquí el segmento MN, que sería la distancia entre aristas opuestas. Como se ve, esta recta, este segmento MN, es perpendicular a AB y a CD, puesto que AB y CD se cruzan ortogonalmente en el espacio. Bien, entonces esto sería, como digo, la distancia entre aristas opuestas. Este punto sería el ortocentro del triángulo de la sección principal y en ese punto tenemos varios elementos. Por ejemplo, es la distancia desde este punto hasta O, este segmento pequeño, que representa 1/4 de la altura total H mayúscula. Este segmento, como digo, es el radio de la esfera inscrita tangente a las caras. Nosotros podíamos dibujar una esfera tangente a las caras dentro del poliedro y este segmento es el radio de esa esfera. Y por otro lado, la distancia desde este punto hasta el vértice A sería el radio de la esfera circunscrita. Es decir, el radio de la esfera que pasa por los 4 vértices del tetraedro. Y por último, el segmento MN es el diámetro de la esfera tangente a aristas. Es tangente a aristas pero no inscrita, puesto que hay una serie de casquetes esféricos que sobresalen de las caras. Pero una esfera que es tangente a todas las aristas del poliedro, su diámetro es el segmento MN. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo podemos obtener la sección principal. ¿Por qué? Pues porque a raíz, por ejemplo, del dato de la arista, nosotros podemos sacar en dicha sección principal, gracias a este análisis que hemos hecho, todos los elementos geométricos del poliedro. Lo que vamos a hacer va a ser construir un triángulo equilátero
de lado la arista. Esta es la arista AB que corresponde a esta medida. Como tenemos que construir la sección principal, que es un triángulo isósceles en que el lado desigual es la arista y los lados iguales son alturas de cara, este triángulo que hemos hecho aquí es una cara. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar la altura de cara, simplemente dibujando las alturas, dos alturas que son iguales, en este caso, de esa cara, que corresponde a este valor h minúscula que tenemos aquí en el esquema espacial. Y ahora ya, para construir un triángulo del que conozco un lado y los otros dos, triángulo isósceles, pues no hay más que hacer centro en B y con este radio trazar un arco, y centro en A y con este radio trazar ese arco. Y donde se corten tendremos el punto M, que sería el tercer vértice del triángulo, y este triángulo que tenemos aquí sería la llamada sección principal del tetraedro. Esta altura correspondiente al vértice A es la que corresponde a esta de aquí, y sería la altura del tetraedro. O sea que nosotros hemos partido del dato de la arista, hemos construido un triángulo equilátero de lado de la arista, y a raíz de él hemos construido la sección principal. Hemos trazado aquí esta perpendicular, y esto sería la altura del tetraedro. Si hacemos ahora la perpendicular desde el punto M a este lado, tendremos la distancia entre aristas opuestas MN. También hemos dicho hace un momento que era el diámetro de la esfera tangente a aristas. Y aquí, como se puede ver, este punto que tenemos aquí sería el equivalente a este. Y por tanto, este segmento es el radio de la esfera inscrita tangente a caras. Esta distancia desde este punto hasta este es el radio de la esfera circunscrita, es decir, la esfera que pasa por los cuatro vértices, y este segmento, como decíamos, es el diámetro, en este caso, de la esfera tangente a aristas. Bien, dicho esto, obsérvese que a este punto le hemos llamado a X, que es el ortocentro, que es este X de aquí. Como se puede ver, hemos construido y obtenido la sección principal y la información geométrica de todos los elementos fundamentales del poliedro partiendo del dato de la arista. Pero supongamos que conocemos otro dato distinto de la arista, por ejemplo, la altura del tetraedro. Por un enunciado nos dan los datos de forma que podemos deducir el valor de la altura del tetraedro. ¿Cómo podemos hallar la sección principal de ese tetraedro? Pues el esquema es simplemente muy sencillo. Es basarnos en que todos los poliedros regulares de la misma categoría o naturaleza son semejantes, lo cual significa que los elementos angulares, de distancias, etc., y las relaciones de distancias son constantes. Por ejemplo, un detalle interesante es que el ángulo formado por esta altura y esta altura es este ángulo que corresponde al ángulo formado por dos caras del poliedro, es decir, que ese ángulo lo tengo aquí en verdadera magnitud. Este ángulo es este que tengo aquí en verdadera magnitud. Bien, supongamos que conozco, ya digo, la altura. Pues entonces, basándome en el hecho de que todos son semejantes, lo que voy a hacer va a ser construir una sección principal, cualquiera, de arista cualquiera. Por ejemplo, voy a coger, vamos a poner aquí, esta sección principal. Bueno, lo que hemos hecho ha sido copiar y reducirla. Este triángulo que tenemos aquí es habiendo hecho esta arista arbitraria. Puesto que insisto que el dato que ahora conocemos no es la arista, sino la altura del tetraedro, es decir, la h mayúscula. Entonces me hago una sección principal cualquiera, de arista cualquiera, y compruebo a ver si el valor de la altura, que sería este segmento, corresponde con la del enunciado. Valor que lógicamente no coincidirá, puesto que este segmento representa la arista genérica, y no tengo por qué acertar en ese valor de la altura para esta arista elegida arbitrariamente. Una vez hecho esto, llevo sobre este segmento, alargando o acortando, el valor de la altura del poliedro. Sería esta que tengo aquí, que sería el dato que nos ha dado el enunciado. Y ahora por este punto simplemente haré paralela a este lado, es decir, construiré una sección principal semejante a la primera, ampliando este lado, ampliando este, y ya tengo aquí un triángulo semejante al anterior, pero con la altura del enunciado. Esta sería ya la arista del nuevo tetraedro, del tetraedro al que se refiere el enunciado, y estos dos son alturas de cara, en fin, y todos los demás elementos que yo quiera hallar los tendría aquí determinados. Bien, vamos a hablar a continuación del hexaedro cubo y de su sección principal. La sección principal de un hexaedro es la que produce un plano que pasa por dos aristas opuestas, por ejemplo, por esta arista y esta otra. Ese plano va a producir una sección rectangular en el hexaedro, en la cual este segmento es la arista del poliedro y este segmento es la diagonal de cara. Obsérvese que este sería la diagonal de una cara y esto es la arista. Por tanto, la construcción de la sección principal partiendo del dato de la arista es muy sencilla porque no tenemos más que dibujar en figura aparte un cuadrado y ese cuadrado, pues, construir a raíz de él, sacar la diagonal de cara. Y ahora ya tengo la información esta de minúscula, que es esta, tengo la arista, pues este segmento a un arco de centro en este punto y de este radio,
y ese arco me corta la prolongación, por lo tanto tengo que esto es la diagonal de cara, esto es la arista, y acabo de obtener ya la sección principal del hexaedro. Observo un detalle, y es que este segmento que tengo aquí dibujado es la llamada diagonal del cubo. Obsérvese que su medida es siempre mayor que la diagonal de cara. Este segmento llamado diagonal de cubo, que generalmente cuando hablamos un cubo cuya diagonal mide 5, pues nos estamos siempre refiriendo a la principal, a esta. Si quisiéramos referirnos a esta, hablaríamos de la diagonal de cara. Bien, pues esta diagonal es la distancia entre vértices opuestos. También coincide esa medida con el diámetro de la esfera circunscrita, es decir, la esfera que pasa por todos los vértices del poliedro. Aquí en la sección principal tengo que esto es arista, esto es diagonal de cara, y esta diagonal de ese rectángulo es la diagonal del hexaedro. Bien, una vez que tenemos esto, supongamos que ocurre lo mismo, que nosotros hemos partido, como se puede ver, para hacer la sección principal, del dato de la arista. Pero supongamos que no conocemos el dato de la arista, sino que conocemos el dato de la diagonal de un cubo. Pues hacemos una sección principal, por el procedimiento que hemos visto aquí, y hallamos la diagonal del cubo, valor que en general, como la arista fue arbitraria, no va a coincidir con la que me pide el enunciado. Alargo a cortos sobre la diagonal que tengo aquí en la sección principal y por este punto, por paralelas, formo la sección principal del cubo o hexaedro al que está refiriendo el enunciado, del cual esto sea su diagonal de cara y esto sería ahora ya su arista. Y ya con esto pues tendría todos los elementos fundamentales que necesito para realizar cualquier operación con el hexaedro. En la sección principal hay tres elementos. Uno que es la distancia entre vértices opuestos, que es esta o diámetro de la esfera circunscrita que contiene a todos los vértices. A continuación, el segmento de la arista representa el diámetro de la esfera tangente a las caras, es decir, una esfera inscrita aquí que resulte tangente a todas las caras del hexaedro. Y luego la diagonal del cubo, perdón, la diagonal de cara, esta D minúscula, que es este segmento que tengo aquí, o este de aquí, esa diagonal de cara es el diámetro de la esfera tangente a aristas, que no es inscrita porque hay una serie de casquetes que sobresalen de las caras. Pero esa esfera de diámetro D minúscula representa, ya digo, la esfera tangente a todas las aristas del hexaedro. Vamos a ver a continuación una propiedad interesante, y es que los tres vértices más próximos a este extremo de la diagonal, es decir, este y este, son tres puntos que distan, como digo, de la diagonal la medida de la arista, y observaremos que si unimos este punto con este y con este, se forman tres segmentos que son diagonales de cara, y que constituyen un triángulo equilátero. Observes este triángulo color azul, esto es diagonal de cara y diagonal de cara. Como todas las caras de un hexaedro son iguales, pues ese triángulo que se forma es un triángulo equilátero. Y el plano en el que se sitúa ese triángulo es un plano perpendicular a esta diagonal AB, que pasa por un punto que está a un tercio del extremo A de la diagonal. Ese sería una sección triangular equilátera, producida por un plano perpendicular a la diagonal a un tercio. Y si nos referimos al punto B, los tres vértices próximos al extremo B serían este de aquí y este. Y esos tres puntos unidos formarán un triángulo que sería la otra sección. Sería otro triángulo equilátero que, como se puede ver, está desfasado respecto al anterior. 60 grados. Lo relativo a la sección principal del octaedro, que es este poliedro que tenemos aquí en la parte derecha, es la que produce un plano que contiene a dos vértices opuestos y a los puntos medios de dos aristas paralelas opuestas. Una propiedad interesante en el octaedro es que las caras opuestas son paralelas y, digamos, están desfasadas 60 grados, parecido a como ocurre con estos dos triángulos de aquí. Las caras son triángulos equiláteros y ya digo que son paralelas, las de planos opuestos, o sea, este triángulo de aquí y este de aquí abajo son paralelos y desfasados 60 grados. La sección principal, como digo, es la que pasa por dos vértices extremos de una diagonal y por los puntos medios de dos aristas opuestas paralelas. Aquí debemos hacer una mención interesante. Y es que todas las diagonales del octaedro, es decir, la distancia entre vértices opuestos, son iguales. Digamos, muchas veces puede ocurrir que este triángulo, este rombo rojo es la sección principal, A, N, B, M, siendo M el punto medio de esta arista y N el punto medio de esta otra. Esto es una diagonal y si uno M con N, vamos a ver que será una arista. Una medida de la arista. Obsérvese que esta medida MN
es igual a esta de aquí. Lo que decíamos, la salvedad interesante es que todas las diagonales miden lo mismo, es decir, que la distancia entre el vértice A y el vértice B es la misma que entre este vértice y la misma que entre este vértice y este vértice. Es decir, que las tres diagonales del octaedro concurren aquí en el centro y son iguales. Esta medida AB, insisto, es igual a la distancia de este punto a este e igual a la distancia de este punto a este. En este caso ya digo que la sección principal es un rombo en el que está su diagonal mayor, igual a coincidente con la medida de la diagonal del octaedro, y este segmento es MN, que es digamos, la medida de la arista del octaedro. Bien, para construir este rombo, ¿qué haremos? Pues vamos a construir en figura aparte un cuadrado del lado la arista. Como, insisto, esto es la diagonal de un cuadrado, y esto es la arista de ese cuadrado. Pues entonces, este segmento, si hemos partido de la arista del cuadrado, obsérvese que como esta diagonal AB, hemos dicho hace un momento que es igual a esta diagonal, pues nosotros podemos sacar esta diagonal partiendo del dato de la arista, que es MN, que es esta medida. Porque en definitiva, obsérvese, si esto es un cuadrado, que es la sección media, este plano perpendicular a la diagonal que pasa por su punto medio, secciona según este cuadrado. Y como hemos dicho que las diagonales son iguales del rombo, del octaedro, perdón, pues esta distancia de este punto a este es la diagonal de un cuadrado del lado de la arista. Para hallar la sección principal dibujamos esa diagonal y ahora por el punto medio haremos una perpendicular y llevaremos en esa perpendicular la mitad de la arista hacia cada lado. Esto sea una circunferencia de diámetro de la arista. Esa circunferencia la vamos a trasladar aquí al centro y nos va a dar este punto y este, que unidos con este y con este van a determinar la sección principal de la que estamos hablando del octaedro. Y este sería la sección principal. ¿Qué información sacamos de la sección principal? Pues ya hemos visto que tenemos que este segmento AN igual a AM igual a BN igual a BM, eso es altura de cara, que sería este segmento de aquí, este segmento de aquí, este segmento de aquí y este segmento de aquí. Esos son cuatro alturas de esas cuatro caras. Y ahora, si yo hago por aquí por el centro una perpendicular a este lado y a este otro, que obsérvese que este lado y este son paralelos. Entonces, si yo hago esta perpendicular, este segmento que me sale aquí, que lo vamos a llamar RS, es la distancia entre caras opuestas. Es decir, entre esta cara de aquí y esta cara opuesta de aquí, la distancia es este segmento. Según todo esto, puede apreciarse que en esta sección principal, que digamos una sección un poco evidentemente bien elegida, para conseguir que en ella estén todos los elementos geométricos del poliedro. Este segmento es diagonal del octaedro, esto es arista, la distancia, esto es la altura de cara, esto es la distancia entre caras opuestas. Este segmento RS entonces es el diámetro de la esfera inscrita tangente a caras. El segmento MN es la distancia es el diámetro de la esfera tangente a aristas. Y el segmento AB es el diámetro de la esfera circunscrita, que contiene a todos los vértices del octaedro. Como se ve, aquí tenemos toda la información del poliedro. Podemos ver aquí varios detalles. Uno de ellos es que si tenemos nosotros la sección principal de un octaedro, esta arista y esta son perpendiculares al plano de la sección principal y llevaríamos hacia cada lado la mitad de la arista para tener entonces este punto y en este otro lado lo mismo. Una perpendicular al plano de la sección principal hace que llevando la mitad de la arista hacia acá y la mitad hacia acá tengamos los cuatro vértices que nos faltan para tener el octaedro. Ocurriría otro tanto aquí en el tetraedro. Si yo tengo aquí la sección principal de un tetraedro, como esta línea es perpendicular al plano de la sección principal, pues si conozco la sección principal, con toda la información inherente a ella, yo puedo por este punto hacer una recta perpendicular al plano de la sección principal y tener, llevando hacia este lado y hacia este lado, la mitad de la arista, tener los puntos C y D. De modo que el A y el B, que ya los tenía al tener la sección principal, más el C y D unidos, forman los cuatro vértices que constituyen el octaedro regular. De igual manera, en el hexaedro, si tengo aquí una sección principal, yo sé que por este punto medio de uno de los lados de la diagonal de cara, yo puedo hacer una perpendicular al plano de la sección principal y llevando hacia arriba la mitad de la diagonal de cara y hacia abajo la mitad de la diagonal de cara, tendría este vértice y este. Lo mismo podría hacer en la otra diagonal. En realidad, con hacerlo con una es suficiente porque luego por paralela se cierra el poliedro. Entonces, ya digo, cogería el punto medio de una de las diagonales de cara, si es que conozco la sección principal, haría perpendicular
al plano de esa sección principal y llevaría hacia arriba y hacia abajo la mitad de la diagonal de cara. Para tener estos dos vértices, como ya tenía este y este, pues simplemente este de aquí, por paralelas tendría yo el poliedro. Como se puede ver, de aquí, de este estudio que hemos hecho, tenemos toda la información para resolver todo tipo de problemas. Al final, lo que tenemos que hacer es conocer pues los procedimientos en cualquier sistema de representación del trazado de rectas perpendiculares, del análisis de los elementos que están en verdadera magnitud en función del plano, de que ese plano sea paralelo a alguno de los de proyección, y si no, pues el procedimiento de abatimiento para conseguir esas verdaderas magnitudes. Entonces, todos los procedimientos que estamos, ya digo, aquí analizando y toda la explicación que se está haciendo, pues nos podemos aplicarla a cualquier sistema de representación simplemente conociendo la burocracia, los elementos instrumentales primarios de cada sistema. Bien, a continuación vamos a ver dentro del tetraedro regular, esto es un pequeño resumen de lo que hemos estado, las figuras de resumen, vamos a ver algunas secciones particulares que viene bien conocer. Por ejemplo, la sección que produce un plano que pasa por el centro del poliedro y que es paralelo a dos aristas opuestas. Por ejemplo, esta arista de aquí y esta arista de aquí. Son opuestas y forman 90 grados. Toda pareja de aristas opuestas de un tetraedro regular forma 90 grados. Luego haremos una figura en la que se ve muy claro este hecho de que son perpendiculares en el espacio, las aristas opuestas de un tetraedro. Bien, pues la sección de un plano paralelo a dos aristas opuestas, trazado ese plano por el centro del poliedro, es un cuadrado, cuyos vértices son los cuatro puntos medios de las aristas a las que no es paralelo el plano. Evidentemente, si el plano es paralelo a esta y a esta, pues a esas dos no las va a cortar. Pues ¿a quién va a cortar? A las cuatro restantes. Pues no hay más que hallar los puntos medios de esas cuatro aristas, unirlos, y ese cuadrado que sacamos aquí es la sección, digamos, cuadrada o la sección media de ese tetraedro regular. Obsérvese que este lado es paralelo a este, y como es una paralela media dentro de una cara, la medida de este lado es la mitad de la arista. Si esto es la arista, pues cualquiera de los lados del cuadrado va a ser, ya digo, la mitad, su medida es la mitad de la arista. Y paralelo precisamente a las dos aristas opuestas a las que era paralelo el plano con el que hemos seccionado el poliedro. Bien, dicho esto, vamos a ver que nosotros podemos ahora el plano este moverlo, ya no pasándolo por el centro, sino moverlo hacia arriba ligeramente. Y entonces, claro, si hacemos un plano paralelo a dos aristas opuestas, pero ya no por el centro, claro, como es un plano paralelo al anterior, las secciones o las intersecciones con las distintas caras van a ser segmentos paralelos. Como esto es un cuadrado, ahora vamos a ver que la sección que ese plano desplazado produce es un rectángulo, con lados paralelos a los del cuadrado. Y esta sería la sección cuadrada del, digamos, tetraedro regular y sección rectangular. Para justificar el comentario que hemos hecho hace unos minutos de que las aristas opuestas de un tetraedro son perpendiculares en el espacio, vamos a dibujar un hexaedro aquí y vamos a dibujar dos diagonales opuestas de dos caras paralelas. Por ejemplo, esta diagonal de la cara superior y esta diagonal de la cara inferior. Como se puede ver, como estos son cuadrados, pues las diagonales son iguales. Si ahora yo uno este punto con este, es decir, uno los vértices que he obtenido, formo un nuevo poliedro del cual se puede ver que todas sus aristas son iguales, lo cual quiere decir que estamos representando un tetraedro. Entonces, siempre dentro de un hexaedro regular podemos dibujar un tetraedro. Podemos ver que la arista del hexaedro, del cubo, esta medida, coincide con la distancia entre aristas opuestas del tetraedro, que era esta que teníamos aquí en la sección principal. Bien, y observamos que todos los lados son iguales, puesto que todos son diagonales de una cara, distintas caras de un cubo. Y claro, puedo ver que si esta y esta son perpendiculares en el espacio, esta y esta de aquí atrás también lo son, y la de aquí atrás y la de aquí adelante también. Lo cual significa la propiedad justificada a la que me refería hace un momento de que todas las aristas opuestas de un tetraedro regular son perpendiculares en el espacio. Esto nos resulta también de interés para otra cosa. Supongamos que yo tengo esta arista aquí en un plano horizontal y esta, claro, lógicamente también es horizontal, en un plano a esta altura respecto al anterior. Si nosotros proyectamos todos los vértices del poliedro sobre el plano de aquí abajo, comprobaremos que este vértice viene proyectado aquí. Este vértice viene proyectado aquí. Y este coinciden los vértices con sus proyecciones. Con lo cual este cuadrado que tengo aquí es la proyección horizontal de ese tetraedro.
con lo cual llego a la conclusión de que si yo proyecto un tetraedro sobre un plano paralelo a dos aristas opuestas, como ocurre con este plano de la base, la proyección es un cuadrado. Y ahí viene la llamada proyección cuadrada del tetraedro. La proyección cuadrada de un tetraedro es aquella en la que la diagonal de ese cuadrado coincide con la arista del tetraedro. Y a raíz de ahí podríamos hallar todos los elementos fundamentales del mismo. Sección cuadrada, como se puede ver, plano perpendicular a esta distancia o paralelo a las dos aristas trazado por el centro del poliedro, y proyección cuadrada. Sección cuadrada y proyección cuadrada. En algunos problemas se pide obtener las proyecciones o la representación de la esfera, de alguna de las esferas, inscrita tangente a caras o circunscrita o tangente a aristas. El procedimiento es muy sencillo. Sabemos que, por ejemplo, en los sistemas de proyección ortogonal, cilíndrica, como diédrico, planos acotados o sistema axonométrico, una esfera se representa según la perspectiva o la representación es una circunferencia. ¿Qué necesitamos nosotros para obtener esa representación de una esfera? Pues su centro y su radio. Pues si es la esfera, por ejemplo, tangente a aristas, en una sección principal sacaríamos esta medida. El centro de esa esfera es el punto medio del segmento MN, y ahora ya simplemente con la medida de la mitad de la distancia MN, ese sería el radio de la esfera tangente a aristas. Si quiero la esfera tangente a caras, habría que hallar este punto a un cuarto de la altura total o simplemente el ortocentro de la sección principal, que es el punto X, y con radio, digamos, este segmento obtenido en la sección principal, que lo tendríamos aquí, pues con ese radio dibujaríamos la esfera. ¿Qué es diédrica? Pues son dos circunferencias de radios iguales a este y habiendo posicionado las proyecciones del centro. ¿Qué es axonométrica? Dibujamos este centro localizado en cualquiera de los sistemas diédricas. Nosotros sacamos la información. ¿Que queremos en la esfera circunscrita, es decir, que pasa por los cuatro vértices? Este es su centro, como se ve es concéntrica con la inscrita tangente a caras, y este es su radio, es decir, el radio sería la distancia de aquí a aquí obtenido en la sección principal. Luego, conociendo cómo se representa una esfera en cualquier sistema de representación, podemos hacerla sabiendo que nos pidan, o sea, conociendo el tipo de esfera que se nos exige en el enunciado. Bien, respecto al hexaedro, recordemos que esto era su diagonal o distancia entre vértices opuestos o diámetro de la esfera circunscrita que contiene a todos sus vértices. Sabéis que hay un plano que, siendo perpendicular a esta diagonal, secciona al hexaedro según un triángulo equilátero. Este sería uno de ellos. Esos vértices, como digo, son los tres vértices más próximos al extremo A de la diagonal, y el centro de ese triángulo, en el cual se encuentra digamos la sección, pues es un punto que dista del extremo A la tercera parte de la diagonal AB. El plano, este plano que contiene este triángulo, es perpendicular a la diagonal. Igual que existe este plano próximo al extremo A, existe otra sección triangular equilátera que es la que produce un plano perpendicular a la diagonal a un tercio del extremo B. Y más próximo, ya digo, ese plano al extremo B. Esos dos triángulos son dos secciones de un hexaedro regular. Son, como puede verse, son triángulos equiláteros desfasados 60 grados entre sí. Bien, nosotros ahora podemos ver un detalle. Si nosotros proyectamos este hexaedro sobre un plano perpendicular a esta diagonal, claro, estos dos triángulos, como son perpendiculares a esa diagonal, serían paralelos, los planos de esos triángulos serían paralelos al plano sobre el que estamos proyectando. Por tanto, estos triángulos estarían en verdadera magnitud. Insisto, si proyectamos el hexaedro sobre un plano perpendicular a la diagonal. Si esos dos triángulos los dibujamos, estamos haciéndolo aquí en la figura inferior, entonces uno es el de color rojo y otro es el color azul. Y entonces esos dos son la proyección. Y ahora, por ejemplo, si unimos un vértice de uno con un vértice de otro, tenemos este lado. Si unimos este vértice de uno con pues vamos teniendo, estos son los extremos de la diagonal, pues nosotros podemos tener que uniendo B con los tres vértices del azul y A con los tres vértices del rojo y luego uniendo el contorno exterior, tendríamos el poliedro representado. Bueno, pues ese poliedro sería este hexágono, la proyección de ese poliedro sobre ese plano, ya digo, perpendicular a esta diagonal, sería un hexágono regular. Bien, hay una sección también interesante dentro del hexaedro y es la que produce un plano perpendicular a la diagonal, pero ahora ya no pasando por un punto a un tercio de un extremo, sino un plano perpendicular a la diagonal pasando por el centro de la diagonal. Bueno, pues ese plano es la sección que produce, es un hexágono regular cuyos vértices son los puntos medios de las aristas, digamos, no concurrentes en los extremos A y B. O
sea que si yo quiero un plano perpendicular a la diagonal y quiero hallar la sección, es una sección particular, y entonces ya digo que como en A concurren estas tres aristas, pues ningún punto medio de esas tres aristas pertenece a la sección. Como en B concurren estas tres aristas, pues ningún punto medio de esas tres aristas pertenece a la sección. Luego las restantes, los puntos medios de las restantes son los que pertenecen a la sección. Y esa sería la sección hexagonal. Obsérvese que este segmento, al ser este el punto medio de esta arista y este el punto medio de esta, este segmento va a ser la paralela media de este triángulo, suponiendo que fuera, y como esta distancia es la diagonal, luego el lado de este hexágono es la mitad de la diagonal. Y entonces ese hexágono dibujado aquí sería este que tenemos aquí, y obsérvese que esto sería, si esto es la diagonal de cara, que era lo que teníamos ahora como lado del triángulo anteriormente, pues esto es la mitad de la diagonal de cara. Luego la sección que un plano perpendicular a la diagonal de un hexaedro produce en dicho poliedro es un hexágono regular cuyos lados miden la mitad de la diagonal de cara y cuyos vértices son los puntos medios de las aristas no concurrentes en los extremos A y B de la diagonal. Si ahora hacemos un plano perpendicular a la diagonal, pero ya no pasando por el centro, pues claro, lógicamente, si es perpendicular a la diagonal, será paralelo al que ha producido este hexágono. Y por tanto, la sección, pues van a ser sus lados, van a ser paralelos a los del hexágono inicial. Por tanto, vemos que estos lados que estoy dibujando son los lados de la sección que ese polígono, que ese plano produce, ya digo, en el hexaedro. Un problema interesante a resolver dentro del hexaedro es que nos aporten la diagonal AB en alguna posición determinada y nos den alguna condición de alguno de sus vértices. Bien, pues lo que haríamos sería lo siguiente, basándonos en la propiedad de que estos tres vértices próximos al extremo A de la diagonal están en un plano perpendicular a la diagonal trazado por un punto a un tercio. Si yo conozco la diagonal del hexaedro, pues yo puedo en la sección principal hallar todos los parámetros que necesite. Es decir, suponiendo que esta fuera la diagonal, sacar esto como hemos visto hace unos minutos. Y ahora, por un punto a un tercio del extremo AB del extremo A de la diagonal, trazaría un plano perpendicular a dicha diagonal. Y situaría en ese plano este triángulo, con el dato, con la condición de posición que nos indique el enunciado. Tendría ese triángulo, sería un triángulo equilátero. Evidentemente, si esta diagonal es oblicua, el plano en el que se sitúa este triángulo no estará en verdadera magnitud, por tanto habrá que abatir. Dibujaré ese triángulo en el plano en cuestión, lo desabatiré y en la posición que me diga el enunciado tendré ya los tres vértices. Una vez obtenidos, no hay más que por A hacer para unir A con los tres vértices para tener esta primera parte del proceso. A continuación, pues puedo, o bien por paralelas, porque claro, obsérvese que la otra sección que teníamos aquí del hexaedro, vamos a poner aquí las dos, era este triángulo, este era el otro. Pues una vez que tengo pues observo un detalle, que esta arista y esta son paralelas y miden iguales y van en sentido contrario. Luego, una vez que tengo estos tres puntos, no recomendamos hacer por este punto el plano perpendicular y hacer todo el proceso. Es mejor, una vez que tengo el triángulo este rojo, si yo uno A con este punto, pues no hay más que por B hacer una paralela y llevar la misma medida hacia acá y saco este. Si yo uno A con este vértice, pues por B hago paralela en sentido contrario, etc. Y de ahí, y luego ya simplemente cerrando, tendría el poliedro. Otro tipo de problemas interesantes dentro del poliedro es conocer una arista y darme alguna condición pues de algún elemento de esta cara o de, en fin, pues si yo conozco una arista de un hexaedro, yo sé que esta cara se encuentra en un plano perpendicular a esta arista trazado por el punto A. Pues tendré que, si ese plano es oblicuo, tendré que abatirlo para, conociendo ya la arista, dibujar un cuadrado en la condición que me diga el enunciado. Y de ahí pues saldría el proceso de resolución. O sea que siempre se conoce una arista, pues hago un plano perpendicular por un extremo y en ese plano está una cara. Como hemos dicho antes, si conocía la sección principal, pues ya hemos visto el caso de que por un punto medio, el punto medio de una de las diagonales de cara, una perpendicular a su plano y llevando la mitad de la diagonal hacia cada lado. Como se ve, estos son distintos procedimientos para resolver distintos tipos de problemas dentro del hexaedro. Respecto al octaedro, podemos ver que si conocemos, ya hemos dicho hace unos minutos, la sección principal, pues trazando por este punto y por este perpendiculares a la sección principal y llevando hacia un lado y hacia otro la mitad de la arista, tendríamos estos cuatro vértices que junto con los extremos A y B de la diagonal
nos determinan todos los vértices del poliedro. Podemos ver, y hemos comentado también hace unos minutos, que cada cara tiene una opuesta paralela y desfasada a 60 grados. Esto sería la distancia entre caras opuestas, que pasa por esta línea perpendicular a las dos caras, pasa por el centro del poliedro, y este segmento representa dicha distancia entre caras opuestas. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido proyectar sobre un plano paralelo a dos caras opuestas, proyectar el poliedro, y sería este hexágono regular, como se puede ver, constituido por dos triángulos desfasados, digamos 60 grados. Obsérvese que este sería el triángulo rojo que hemos localizado aquí, y este sería el otro. Esto sería la proyección del conjunto sobre un plano paralelo a dos caras opuestas. Bien, podemos poner letras y aquí vemos pues un poco el resultado de lo que sería la proyección del conjunto. Sería un hexágono regular cuando, insisto, se está proyectando sobre un plano paralelo a una de las caras. Por ejemplo, un problema típico de octaedro es que nos den una cara situada en un plano y que nos digan, que nos pidan su representación. Pues conocida la cara, es decir, conocemos la arista, hacemos la sección principal. En la sección principal sacamos la distancia entre caras opuestas. Por el centro de esta cara levantamos una perpendicular al plano de la cara y llevamos ahí la distancia entre caras opuestas. Y ahora simplemente es dibujar un triángulo equilátero idéntico a este, pero desfasado 60 grados. Y aquí observamos un detalle. Para dibujar este triángulo, si hemos partido del rojo, por ejemplo, es muy sencillo, porque si este es el centro de este es el centro del segundo. Y un detalle, este segmento que va desde aquí hasta el punto B es paralelo e igual a este que va desde aquí hasta el punto A. Luego no habría más que, una vez que tenemos este triángulo y levantada a esta altura, unir este punto con este, por este llevar la distancia idéntica hacia arriba, y tenemos el A, unir este punto con este, con el E, por este hacer una paralela y en sentido contrario llevar la misma distancia para el C, y luego unir este con el F, y por este punto hacer la misma paralela y llevar la misma distancia hacia acá y tener el D. Y entonces a partir de esta cara hemos obtenido esta. O sea que, insisto, unimos este con B, una vez que hemos obtenido el triángulo rojo. Y por A hacemos paralela y en sentido contrario la misma medida. Esto en los sistemas, por ejemplo, de proyección ortogonal o cilíndrica, diédrico, axonométrico y planos acotados, como se conservan las magnitudes relativas de elementos paralelos, pues si esta distancia es igual a esta, pues en proyección también lo va a ser. Entonces ya digo que luego uniría este con el punto E, y esta medida la llevaría en una paralela trazada por este punto en sentido contrario y sacaría el C. Y uniría este con F y llevaría la misma distancia en sentido contrario. Y de esta manera tendría los otros tres vértices. Ya tengo los 6 vértices del octaedro, no hay más que unirlos. Vamos a ver ahora que, igual que hemos hecho en otros casos, si hacemos una sección de un plano perpendicular a esta distancia o paralelo a dos caras opuestas, como se quiera decir, por el centro, la sección que se produce es un hexágono regular, cuyos vértices son los puntos medios de los lados a los que no es paralelo el plano. Claro, si ese plano es paralelo tanto a esta cara ACD como a esta cara BEF, pues claro, si el plano es paralelo a esas caras, no tendrá intersección con ellas, pero sí tendrá intersección con las restantes. Y los puntos de intersección son precisamente los puntos medios de las aristas a las que no es paralela el plano. Y ese hexágono regular, como se puede ver, la medida de ese lado, aquí está materializado, pues es la mitad de la arista. Obsérvese que este lado es AC, que es una arista del triángulo. Bueno, pues este lado es una paralela media, con lo cual el lado del hexágono es, digamos, la mitad de la arista. Y es una sección, digamos, media, vamos a decir, del octaedro. La otra sección, evidentemente, es la que produce un plano perpendicular a la diagonal trazada por su punto medio, que sería este cuadrado que tenemos aquí. Si ese plano hacemos hacia arriba paralelos, tendremos cuadrados paralelos al anterior, situados en planos paralelos. Bien, con esto completamos este estudio de los tres poliedros, tetraedro, octaedro y cubo, que nos sirven, bueno, pues para conocer las secciones principales, para ver herramientas para la resolución tanto de sus representaciones en cualquier sistema de proyección como para la resolución de problemas en cada uno de ellos, siempre basándonos en la geometría del espacio de cada poliedro y de ahí deduciendo el método espacial, el procedimiento espacial a seguir del trazado de planos o rectas en las que se encuentran elementos que vamos buscando. Y como decíamos al principio, esto es válido para cualquier sistema de representación. Lo único que hay que saber cómo se hace una recta perpendicular a un plano en cualquier sistema, o un plano perpendicular a una recta, cómo se halla la longitud de un segmento, la longitud real,
cómo se abate un plano. Básicamente con esas operaciones, conociendo esas operaciones, en cualquier sistema, sean diédrico, axonométrico, caballera, planos acotados o cónico, pues sabemos hacer problemas de poliedros partiendo de los elementos básicos y utilizando como herramienta fundamental la sección principal.